Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de operaciones unitarias 1. Bien, continuamos con flujos compresibles, los gases, todos los gases son fluidos compresibles, porque al cambiar la presión, cambia su densidad. A estos fluidos, cuya densidad cambia con la presión, se lo conoce como fluidos compresibles. La clase anterior vimos flujo de fluidos compresibles isotérmico. Hoy vamos a ver flujo de gases adiabático. Entonces, dijimos la clase anterior que la ecuación general para flujo compresible la deducimos a partir del balance de energía. Esta es la ecuación. Dijimos que esta es la ecuación general para flujo compresible, ¿no es cierto? Bien, a partir de esta ecuación se deducen todas las ecuaciones para el flujo de gases a través de tuberías. ¿Está bien? Bien, entonces en esta relación es este término, el primer término que es una integral, la que da la diferencia entre flujo isotérmico, adiabático y politrópico. Entonces debo integrar esta ecuación. La clase anterior nosotros integramos esta relación para flujo isotérmico. La temperatura era constante, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver, a partir de la ecuación general de flujo compresible, ¿cierto? La ecuación particular para flujo adiabático de gas. ¿Está bien? Todos los gases, no se olviden, son fluidos newtonianos. Bien, esta es la ecuación, ¿no es cierto?, para un gas ideal: presión, volumen, número de moles, la constante y por la temperatura en grados absolutos. A partir de esta relación puedo hallar la densidad, ¿cierto?, la densidad del gas, que sería esto. O sea, aquí reemplazo en lugar del número de moles la masa sobre el peso molecular, donde M es el peso molecular, ¿no es cierto? El peso molecular del aire es 29. Bien, entonces tengo la densidad. La densidad cambia con la presión y con la temperatura. Nosotros tenemos una entrada donde la presión es mayor y una salida donde la presión es menor. En el punto 1 la presión es mayor y en el punto 2 la presión es menor. Por tanto, existe diferencia de presión. Al existir diferencia de presión, tengo una densidad en el punto 1 y otra densidad en el punto 2. Por tanto, en gases, la densidad no es constante. La densidad cambia con la presión y la temperatura. ¿Está bien? Bien, entonces voy a invertir la densidad. La inversa de la densidad es el volumen específico. Es esta misma ecuación invertida. ¿Es cierto? Anteriormente R por T en el denominador, ahora está en el numerador. ¿Está bien? Entonces este es el volumen específico. Si la densidad está en kilogramos por metro cúbico, el volumen específico estará en metros cúbicos por kilogramo. Bien, para flujo adiabático, el producto, presión por volumen específico elevado a una constante K, que es la relación de capacidades caloríficas a presión constante sobre la capacidad calorífica o calor específico a volumen constante, esto es K, ¿está bien? Es la relación del calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante, ¿no es cierto? Entonces esto lo vimos en físico-química. Entonces la relación de calores específicos. Entonces si yo multiplico la presión por el volumen específico elevado a esta constante K, esto es igual a la presión por el volumen específico elevado a la constante K en cualquier punto de la tubería. Y este producto, presión a la salida, volumen específico a la salida elevado a la K, también es igual. O sea, este producto es constante para flujo adiabático. ¿Está bien? Este producto es constante para flujo
adiabático. ¿Está bien? Bien, entonces voy a despejar de esta relación el volumen específico. ¿Está bien? El volumen específico. Esto será igual a la presión 1 sobre la presión elevado a la 1 sobre K por el volumen 1. Y luego este volumen específico reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? En este cuadro, todas las relaciones estarán expresadas en función de la presión, por tanto ya puedo integrar. Entonces de esta relación voy a despejar el volumen específico. Bien, aquí tengo algunas constantes, ¿cierto? Algunas relaciones de calores específicos. Para el aire, ¿no es cierto? K es 1,40, ¿no es cierto? Para el metano es 1.299, para el oxígeno es 1.394, ¿no es cierto? Y así. Entonces, estos son las relaciones de calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Esto se hallan en tablas. Esto apenas es una tablita. Eso está en el libro Termodinámica. Esto en la página 885 del libro Termodinámica de Juno Sengen. ¿Está bien? Ahí lo pueden hallar. Y en otros libros están mucho más completos. Apenas es solamente una referencia. Me dice relaciones de calor, de relación de calor de varios gases comunes a 300 grados Kelvin. Estos son valores para 300 grados Kelvin. ¿Está bien? Bien. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Nuevamente me traslado a la ecuación general de flujo compresible. Voy a reemplazar el volumen. ¿Está bien? De esta relación despejo el volumen. ¿Está bien? No se olviden que este producto es igual a este producto y esto es igual y esto es constante. Entonces despejo el volumen. Tengo presión 1, ¿cierto? Elevado a 1 sobre K, volumen específico 1, presión en cualquier punto elevado a 1 sobre esta constante. Bien, este volumen específico reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? Eso es el fin. Voy a reemplazar y como la presión a la salida y el volumen específico a la salida son datos, normalmente se conocen, ¿no es cierto? Entonces esto los voy a sacar del signo integral. Estos son constantes a la entrada. Esto lo voy a sacar y voy a tener diferencial de presión, ¿no es cierto? Diferencial de presión multiplicado por la presión 1 sobre K. Eso es lo que voy a tener. Estos términos ya están integrados. Pero sin embargo, aquí tengo el volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. Aquí podía despejar volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. ¿Es cierto? O si quieren, de esta relación. Podía igualar esta última con la primera. Y como tengo aquí volumen específico 2 sobre volumen específico 1, entonces aquí volumen específico 2 sobre volumen específico 1 pasa a dividir el volumen específico 1, tendría presión 1 sobre presión 2, ¿no es cierto? Presión 1 sobre la presión 2 elevado a 1 sobre K. Entonces puedo reemplazar este término por presión 1 sobre presión 2 elevado a la 1 sobre K. ¿Está bien? Entonces este término presión 1 sobre presión 2 elevado a la 1 sobre K. Puedo hacerlo, pero inicialmente voy a integrar esto. Bien, voy a reemplazar entonces su equivalente, que es el volumen específico, que es esta relación, ¿cierto? Entonces, esto es constante, sale de la integración y tengo presión 1 sobre K por diferencial de presión. La presión varía en el punto 1 y el punto 2. ¿Está bien? Bien, voy a integrar esta relación. Esto sería igual a la constante, constante más 1, presión a la salida, K más 1 sobre K, ¿cierto? Menos la presión a la entrada, K más 1 sobre K. El denominador sigue siendo constante, presión 1, 1 sobre K, por el volumen específico a la entrada. Entonces ya logré integrar este término.
¿Para qué? Para reemplazar en la ecuación de balance de energía. Ya tengo la integral. Esta integral ya lo tengo para flujo, ¿no es cierto?, adiabático, que sería esta. O sea, para flujo adiabático es un tanto más complicado la ecuación, como ustedes ven, ¿no?, que en flujo isotérmico. Bien, pero de todas formas se puede deducir para flujo adiabático. ¿Está bien? Bien, entonces reemplazamos en la ecuación de balance. Pero antes de reemplazar en la ecuación de balance, voy a hacer algunas simplificaciones. Voy a factorizar esto. Presión 1, K más 1 sobre K. Voy a factorizar. Entonces aquí al factorizar esto quedaría 1. Pero aquí no tengo este término. Entonces voy a dividir presión 2 sobre presión 1, todo elevado a la K más 1 sobre K. ¿Está bien? Bien, entonces voy a realizar eso. Aquí justamente se hace eso. Factoricé presión 1, K más 1 sobre K, pero aquí no tenía este término, entonces divido entre presión 1, K más 1 sobre K, pero aquí este término ya lo factoricé, queda 1, ¿cierto? Bien, aquí tengo presión 1 sobre K positivo, ¿no? 1 sobre K, presión 1. Y aquí tengo en el denominador lo mismo. Entonces, esto se anula con 1 sobre K. ¿Está bien? 1 sobre K. Y queda solamente presión 1, porque K sobre K es 1. Y queda presión 1, ¿no es cierto? Queda presión 1. Aquí tengo el volumen específico, viene el volumen específico. Como esto anulé con este término 1 sobre K, esto ya no existe. Y tengo presión 2 sobre presión 1, que del mismo término, menos 1. Ya logré simplificar un poco más, ¿no es cierto? Bien, ahora esta relación lo voy a llevar a la ecuación de balance de energía, a esta relación. ¿Está bien? A esta relación. Entonces voy a reemplazar. Antes de reemplazar, voy a expresar el volumen 2 sobre el volumen específico 1 en función de la presión. Para esto realizo igualo, ¿no es cierto?, este producto a la entrada y a la salida de la tubería. ¿Está bien? Estoy igualando. Entonces, de esta relación voy a despejar volumen 2 sobre volumen 1, que será igual a la presión 1 sobre presión 2 elevado a la 1 sobre K. Y este término voy a reemplazar en lugar del volumen 2 sobre el volumen específico 1, en el argumento del logaritmo. Entonces será presión 1 sobre presión 2, 1 sobre K. ¿Está bien? Listo, entonces voy a realizar eso. Ese es el primer término y esto ya no aparecen los volúmenes específicos, sino están el volumen, más bien la presión sobre la presión a la salida, 1 sobre K. Entonces ya tengo la ecuación, toda la ecuación en función de las presiones, ¿no es cierto? Bien, pero también esto por propiedad de logaritmos puedo llevar el K a dividir. Velocidad máxima al cuadrado sobre esta constante. Tengo la ecuación para flujo adiabático de un gas ideal. Como ustedes ven, es un poquito más complicado esta ecuación que la ecuación de flujo isotérmico, ¿no es cierto? Bien, pero este es para flujo adiabático esta ecuación, ¿está bien? Bien, la velocidad máxima de descarga. Para hallar la velocidad máxima de descarga se considera conocidos los datos a la entrada. La presión 1, temperatura 1, volumen específico 1 a la entrada. A la salida, donde la velocidad o el flujo o la velocidad máxima es máxima, lo vamos a llamar P sub C, un subíndice C. ¿Está bien? Un subíndice C. El subíndice C nos indica que es en el punto máximo de descarga, en la velocidad máxima de descarga. Aquí tengo P sub C es la presión, ¿no
¿no es cierto?, en el punto donde la velocidad es máxima. Volumen específico es el volumen específico del gas en el punto donde la velocidad es máxima, la velocidad máxima. Entonces, puedo hallar la velocidad máxima de descarga que está dada por este reloj. K, presión en el punto máximo, volumen en el punto máximo. O la velocidad lineal, velocidad del gas en el punto máximo de descarga, es a esta relación K, que es la relación de calores específicos, presión en el punto de máxima descarga por el volumen en ese punto. Entonces, de esta forma, puedo hallar la velocidad máxima de descarga. En resumen, de estos dos flujos, estamos viendo flujo isotérmico, que lo vimos la clase anterior. Hoy vimos flujo adiabático. En la práctica se emplean las ecuaciones correspondientes a flujo isotérmico por ser más sencillas y porque la diferencia máxima calculada considerando flujo adiabático y flujo isotérmico nunca es mayor del 20%. Resultando inferior al 5% cuando la longitud de la tubería es superior a 1000 veces el diámetro interno de la tubería. O sea, si la longitud de la tubería es 1000 veces o mayor a 1000 veces el diámetro interno de la tubería, la diferencia entre flujo adiabático y flujo isotérmico es inferior al 5%. Cuanto más larga es la tubería, la diferencia entre flujo adiabático y flujo isotérmico es menor al 5%. Por tanto, para tuberías largas, ¿no es cierto?, en la práctica se emplean las ecuaciones correspondientes a flujo isotérmico. Ojo, estoy indicando en tuberías largas, cuya longitud es mayor a 1000 veces el diámetro interno de la tubería. ¿Está bien? Entonces, si nos indican que despreciemos el flujo adiabático y consideremos flujo isotérmico porque la longitud es bastante larga, entonces podemos hallar las relaciones o podemos hallar los resultados a partir de flujo isotérmico, porque estos son mucho más sencillos. ¿Está bien? Bien, con esto concluimos la primera parte, ¿cierto? Y en 5 minutos volvemos para la parte práctica.